Tú también recuerdas ese momento, ¿verdad? Es obvio que todos aquí conocemos Five Nights at Freddy's, aquel juego que comenzó como la última esperanza de un creador cansado y que hoy en día se convirtió en una franquicia ultra exitosa, la cual cuenta con muchos juegos, fangames, libros e incluso películas, la cual la segunda ya está por salir. 2014, tremendo año para los videojuegos. Destiny, Far Cry 4, Watch Dogs, Infamous Second Son, Zenless Zone espera un momento. Este ni siquiera es de ese año. Oye, es verdad, entonces, ¿qué haces aquí? Oh, creo que es porque... ¿Alguna vez soñaste con meterte en un apocalipsis lleno de monstruos? ¿Eres fan de las chicas anime con espadotas de hielo? Entonces este juego es para ti. En Zenless Zone Zero tomas el papel de un proxy, el cual es parte de un grupito más grande de otros personajes, pero la que nos importa es... Idari, la morra que puede congelarte la deuda que tienes con un amigo. O a tus enemigos también. A lo que caiga primero. Ella forma parte de... スプークシャック un grupito que se dedica a resolver misterios, leyendas urbanas y casos paranormales. Y te digo un secretito. ¡No viene sola! Porque junto con ella también llega... コマノマナト si completas el evento. Cuando los sueños permanecen inconclusos, se lo llevas completamente gratis junto a su atuendo. Silueta de corazón blanco. ¿Oíste eso? ¡Gratis, papá! Además, si te conectas durante la versión 2.3, te van a dar 600 policromos al instante. Y obvio, muchas más cositas y completas misiones. Como por ejemplo los siguientes. ¡Pum, pum, pum, pum! Así que si te gustan los mundos raros, los combates con ritmo y los personajes con estilo, ¡lánzate ya! Zenless Zone Zero. Dicho todo esto, muchas gracias a Zenless Zone Zero por patrocinar este video. Bájelo ya con el link en la descripción del video y en el comentario fijado. Pero eso sí, no olvides usar el código en pantalla para llevarte 60 películas y 6.666 Dennis, ya que incluso vi por ahí que estaban por añadir un nuevo personaje. ¿Se dan cuenta que estos juegos tienen algo en común? Así es, eran puros AAA. Para ese entonces era muy extraño que algún juego indie destacara. Como mucho tenías a Shovel Knight, God Simulator, The Binding of... Pero desde las sombras estaba cocinando un juego que revolucionaría tanto la industria de los indie, el terror en internet, pero sobre todo, la vida de su desarrollador. Él es Scott Cawthon y Scott tendría un problema, escucha. Ya en serio, para aquellos que no conozcan a este hombre, su historia comienza muchos años atrás. Siendo exacto, Dufus fue el primer juego que Scott se rifaría. Sí, se ve como algo simple porque realmente lo es. Y acostúmbrense porque a este cabrón le encantaba hacer este tipo de juegos. Simples, sencillos de hacer y que si lograban dejar algo de dinero, más que perfecto. Hay algo acerca de la vida de Scott que hay que dejar en claro. Él, siendo un cristiano, también se adentraría a hacer animaciones referentes a esta religión. Desde una película del Arca de Noé, su propia adaptación de The Pilgrim Progress y más animaciones cristianas. Y aquí voy a ser muy sincero con todos. ¡Qué pinche miedo daban estas animaciones! Genuinamente a día de hoy me provocan incomodidad. Volviendo a los juegos, cuando mencioné que él haría juegos sencillos durante años... no mentía. Sin contar los Five Nights at Freddy's, Scott sacó muchos, demasiados juegos. Para que se den una idea, en la época del 2002 al 2010 sacaba como mínimo 4 juegos al año, y eso sin contar los ports a otros sistemas, que también era una chamba extra, dando como resultado 75 juegos. ¿Y saben qué tendrían todos estos proyectos en común? Todos fracasarían. Como lo mencioné antes, al ser juegos que no les tomaba mucha importancia y que los hacía con el único objetivo de como mucho conseguir algo de dinero para mantener a su familia, pues...
Hay que ser sinceros, ¿qué tanto podrías esperar de algo hecho sin tantas ganas? Porque igual hay que admitir algo, Scott se la pasó años, muchos años haciendo estos juegos. Pero güey, estaban feos, hay que decirlo directamente. Y yo no hablo del aspecto de los gráficos, sino de la temática de lo que trata el juego. La gran mayoría de sus juegos no eran llamativos. Entonces Scott, con sus 2 huevotes y un Padre Nuestro, decidió cambiar su enfoque ahora a hacer juegos que realmente él les pusiera empeño. Así nacería... En un planeta helado, cubierto por ruinas metálicas y nieve digital, 4 computadoras, las últimas inteligencias sintéticas de una misión humana, siguen funcionando, solas, desde hace siglos. Cada una de ellas alberga un universo simulado y un fragmento de un alma que ya no existe. Cuando los humanos que las crearon murieron, dejaron atrás su legado, una estación de investigación llamada Lun Infinus, sostenida por apenas energía residual, vigilada por una inteligencia artificial menor. Una... ¿cafetera androide? Sí, me refiero a esta maquinita de café. ¡God! Viendo este juego, es increíble la cantidad de empeño que se nota que Scott implantó en él. De una puedes notar que acá liberó todo su conocimiento y experiencia para crear algo que realmente le gustara. ¡Puta madre! Con solo ver la cantidad de detalles que cada modelo tiene. Debió ser una pinche hueva crear todo esto. Acá genuinamente fue creada una obra maestra. Pero ante todo pronóstico, esta también fracasó. Lamentablemente, The Desolate Hope no fue solo un juego, fue un grito de un creador agotado, el punto medio entre el artista que aún soñaba y el hombre que ya estaba por rendirse. Scott venía de más de una década de fracasos silenciosos. Había hecho juegos de todo tipo, bíblicos, infantiles, filosóficos, de aventura, y simplemente ninguno había funcionado. Nadie los compraba, nadie los comentaba, nadie los recordaba. A mediados de 2011, él estaba agotado. Había invertido años en animación 3D y diseño, sin conseguir una estabilidad económica, ni mucho menos reconocimiento. Su fe aún lo mantenía firme, pero su esperanza humana se estaba rompiendo. The Desolate Hope era su carta final, era su última oportunidad de decir algo importante, incluso si nadie lo escuchaba. Después de años de juegos sencillos y educativos, Scott se permitió hacer algo puramente suyo, sin pensar en el público. Era un experimento, pero también una confesión. Y cuando el juego salió, apenas tuvo descargas. Unos pocos jugadores lo elogiaron por su arte raro y su mensaje, pero en general pasó desapercibido, no vendió, no cambió nada. Poco después creó Chipper & Sons. Intentó volver al humor y a lo familiar. Esta es una que todos se saben. A pesar del fracaso de Desolate Hope, Scott aún daría sus últimos intentos, lanzando así este otro juego y... adivinen. FRACASO. Depresión. Resulta que aquellos que probaron Chippers quedaron horrorizados por el diseño de los personajes. Este juego fue el punto de quiebre total en la vida de Scott, el cual lo tomó como un fracaso personal. Ya no era que la gente no compraba sus juegos, era que se reían de él. Todas esas críticas lo habían afectado gravemente, a tal punto que consideró abandonar el desarrollo de videojuegos para siempre. Empezó a dudar de su propio talento, de su propósito e incluso de su fe. Pero entonces, algo hizo clic en él, y en medio de esa frustración, Scott se obsesionó con un pensamiento. ¡Ah, sí, culeros! Pues ahora sí voy a hacer algo de terror ¡con animatrónicos! Y así, de la burla, nació una idea. Y esa idea se convirtió en el prototipo de su... Para entender todo lo que ocurrió a continuación, hay que saber el contexto en el que se encontraba el internet en aquellos años con respecto al...
Durante esta época, el horror había encontrado su nuevo hogar. Los foros, los canales de YouTube y los blogs eran el nuevo medio por donde el terror se empezó a expandir más allá de las películas y otros medios. No es de extrañarse que acá fue donde nacieron leyendas como el Papi Slenderman, Jeff the Killer, Ben Drowned, Sonic.exe, ya saben, las famosas creepypastas. Pero aparte de esto, también empezaron a llegar algunos juegos indie de terror que explotaron gracias a su simplicidad. El jueguito de Slenderman, Amnesia, Cry of Fear y el SCP con Time and Breach. Juegos diseñados para provocar reacciones fáciles, perfectas para tu youtuber que sobreexagera todo. Que hablando de esto, los youtubers también jugaron un papel importante en esta época. Juego que salía, juego que todo el pinche mundo subía. Y si era de terror, mucho mejor, porque en ese entonces habían dos opciones: o te adentrabas a los juegos y te cagabas de miedo, o veías a alguien más cagarse de miedo, porque al menos así tú te cagabas de risa. Pero aquí habría un detalle: Scott Cawthon no estaba enterado de esto. Él, sin saberlo, estaba cocinando a fuego lento un juego diseñado perfectamente para internet. Comenzó a trabajar en un proyecto nuevo, incluso con la idea de que este sería su último trabajo si de plano no funcionaba. Sin un estudio, sin dinero y sin esperanza real. Lo que sí es que se aventuró a hacer un Kickstarter para así financiar su nueva creación, pidiendo $10,000 para este, logrando recaudar $0. Consiguió $0. Nadie aportó ni un centavo. A pesar de todo, él siguió adelante con esta idea que tenía. Trabajó duro en un lapso de 6 meses con el pensamiento de que su creación no tendría potencial, que sería un fracaso más a su lista. Y así, ante todo pronóstico, un 8 de agosto de 2014, Five Nights at Freddy's vería la luz. Scott no esperaba que alguien lo jugara, ni siquiera pensaba que fuera divertido. No había campaña publicitaria, ni inversión, ni esperanza. El juego nació de la derrota, no de la ambición. Era solo un intento desesperado por demostrar que... Hello everybody, my name is Markiplier. El juego explotó en popularidad. En menos de 2 semanas, Five Nights at Freddy's pasó de ser un juego desconocido a dominar internet. Todos los youtubers lo estaban subiendo, todo el mundo hablaba de él. Los fanarts, las animaciones, los memes y las parodias comenzaron a aumentar en putiza. Igualmente nacería esta joyita. Freddy, Bonnie, Chica y Foxy se convirtieron en íconos virales. El público no podía apartar la mirada, y uno en ese momento pensaría que este juego sería solo una moda pasajera, que como mucho duraría un mes. Bueno, eso hasta que la gente se puso a ver el entorno y se encontraron con los recortes de periódicos. Tanto estos periódicos que mencionaban niños desaparecidos, como comentarios exactos del tipo del teléfono mencionando una mordida del 87, prendieron el fuego de cientos de teorías que ayudaron a mantener vivo el juego por más tiempo. Y no, en este video no hablaremos de lore. Al chile yo me quedé atrasado hasta el Pizzeria Simulator. Para que se den una idea, lo único que sé es que para entender la historia de Five Nights at Freddy's, mientras todo esto ocurría, Scott estaba en completo shock. No podía asimilar que aquel juego hecho en soledad, al borde de su retiro, había despertado una comunidad entera. Recordaba que hacía apenas unos meses nadie había querido financiarlo, y ahora cada rincón de internet hablaba de su creación. But, you know, I was watching the download count, and I was watching it just kind of skyrocket. And eventually my wife would come over and she'd be like, let me look at the number, let me look at the number. She'd come over every 10 minutes wanting to see, because she was just astonished at how quickly that number was just going from, you know, 5,000 downloads, 10,000, 15,000, 20,000. It was just going through the roof just by the minute, you know. And it really, at the time, I was just kind of enjoying it that evening. I was like, well, you know, this is great, you know, this is, you know, but it'll be over tomorrow. Como lo ven, pensaba que terminaría mañana. Ingreso.
¿Alguien aquí recuerda los teasers? Sin pedos, esto era lo mejorcito en marketing en lo que a juegos indie se trataba. Más cuando el cabrón subía estas imágenes que pues no mostraban nada. Ah, pero si le subías el brillo... ¡Ah, la verga! FNAF 2 salió sin puertas, más animatrónicos, más historia, más caos. Fue un éxito inmediato. La comunidad seguía creciendo, junto con ello las teorías. Los youtubers subiendo todas las noches. Al igual que cierto pendejo subía un gameplay especial 200 suscriptores jugándolo. FNAF 3, hijo de la chingada, aún recuerdo perfectamente este teaser. Todo el mundo estaba emocionado porque ¡da la verga un tercer juego! Aunque el tono del juego cambió y no era del agrado de muchos, este daba una revelación épica y un final a la trilogía. Y sí, digo trilogía, porque después vendría FNAF... espérate tantito, ahorita hablo de ti. FNAF 4, controlabas a un niño. Los animatrónicos eran más aterradores. No tenías cámaras. Lo único que te ayudaba era tu linterna y tu oído. Lo que apoyó a que la atmósfera del juego fuese aún más terrorífica. Todos recordamos también ese momento que lo cambió todo. Sister Location. ¿Otro más? Bueno, no te tiro caca porque por ti existe la mejor canción de FNAF. Pizzeria Simulator. Nah, este pinche juego de mierda que, güey, te pasaste de verga otra vez, pinche Scott. Uno esperando un buen pinche FNAF y no sales con otra pinche chingadera, güey. Ni los pinches glitches te van a salvar esta vez, güey. Es otro puto juego troll. Me cae de madres. Ora, verga. Qué chinga. El verdadero final de la saga. Una disculpita para Security Breach y al Papi Monty, pero para mí aquí terminó todo. Es que entiendan, con ese final tan pinches god, ¿cómo no voy a querer que la saga termine así? Ah, y también salió la Ultimate Custom Night. Lo mejor de todo es que con cada nuevo juego que salía, una rola hecha por la comunidad más aparecía. ¡Maldita sea! ¿Por qué todas estas canciones son tan buenas? Hace años que ocurrió. Comenten su canción favorita. Hasta este punto todo suena increíble, ¿no? Un tipo solitario que pasa de hacer juegos rechazados a convertirse en una leyenda del terror indie. Éxito tras éxito, teorías infinitas, miles de fans, miles de vistas, viendo su nombre en las mejores listas. Pero hay algo que nadie se detuvo a pensar en su momento. Scott Cawthon no era un estudio, era solo un solo hombre que hacía todo. En un lapso de 3 años hizo 7 juegos. Para que se den una mejor idea, la trilogía original fue lanzada en un lapso de 7 mesesotes, lo cual significaba una carga de trabajo enorme, repito, para una sola persona. Y Scott tendría otro problema, escucha. Pasaba que él temía que todo su éxito se viniera abajo con un solo paso en falso. Normal para alguien que de un día para el otro había conseguido millones de fans. Esa presión no venía de nadie más. Venía de él mismo, del miedo a decepcionar a sus seguidores, del miedo a perder todo lo que había construido con sus propias manos. Mientras internet celebraba, analizaba y gritaba por cada nuevo FNAF que salía, Scott estaba ahí, trabajando sin parar, corrigiendo, puliendo, arreglando, intentando mantener vivo un fenómeno que ya había tomado vida propia. Poco a poco, comenzó a ser devorado por su propia creación. Y todo eso se demostraría en FNAF World, un juego hecho desde el deseo de volver a divertirse creando, pero todo salió mal.
El mayor miedo de Scott se hizo presente. Cuando el juego vio la luz, todos quedaron decepcionados. El gameplay no era el mismo mostrado en el tráiler. Era un RPG confuso, tenía un chingo de bugs y muchas más cosas que convirtieron a este juego en un desastre. A tal punto en que Scott retiró el juego de Steam, pidió disculpas públicas y devolvió todo el dinero a quienes lo compraron. Obviamente esto afectó directamente la mente del creador. Ante los fans, ahora se había convertido en el traidor. Le dijeron que había perdido el rumbo, que el juego era una burla, que había arruinado su propia saga. Scott se derrumbó. Él sentía que después de tanto éxito, había fallado otra vez. Oigan, pero no se preocupen, porque después el juego fue subido de nuevo completamente gratis y con todos los arreglos que necesitaba. Y aquí es donde la gente notó algo que se había perdido, porque detrás de esos colores y estética infantil, el juego escondía una confesión. Los personajes hablaban directamente al jugador, rompían la cuarta pared y poco a poco dejaban entrever algo más profundo. Una mente agotada. Uno de los personajes directamente decía: ¿Qué haces aquí? ¿No ves que estoy ocupado? No sé qué más hacer. No quiero decepcionar a la gente. Y sin irnos tan lejos, el jefe final del juego es el mismísimo Scott, quien bajo sus propias palabras exclama lo siguiente: Así que es tu culpa. Mi miseria nunca será suficiente para ustedes. ¿No lo entiendes? Ya no puedo seguir haciendo esto. ¿Yo de verdad era el villano en tu cabeza? Yo solo hago lo que me exigen. Yo no le puse un final a esta historia. Fuiste tú. Para muchos, Five Nights at Freddy's World fue un tropiezo. Para Scott, fue el reflejo donde finalmente vio lo que se había convertido. No un villano, no un genio, solo un hombre cansado que, en su intento por crear algo que lo hiciera feliz, terminó construyendo un fenómeno que ya no podía controlar. Sin darnos cuenta, FNAF World también significó el primer paso para algo que era inevitable. Para alguien que se la pasó creando juego tras juego durante más de 20 años. Tarde o temprano, debía llegar su... Después de la salida de la Ultimate Custom Night, Scott se alejó un poco del desarrollo de videojuegos. Un poco, quise decir mucho. Primero se adentró a las novelas de FNAF, para luego abandonar el crear juegos él mismo, por lo que salió una nueva empresa que se encargaría de dar luz a los futuros proyectos de la saga. Aunque ya no estaba escribiendo código ni modelando personajes, seguía presente en las decisiones más importantes. Así él por fin pudo relajarse un tiempo, no estar 24/7 creando el siguiente juego de la saga, calmando su miedo al fracaso. Pero ocurrió una última tragedia. Una polémica de la cual no indagaré porque... pues al chile ni me interesa la política. Durante los últimos años de desarrollo intenso, Scott vivió bajo una presión descomunal. No solo la que él mismo se imponía, sino también la que venía del público. Cada nuevo juego tenía que superar al anterior, mantener viva la historia, sorprender, asustar y no decepcionar a millones de fans. Y luego vino la polémica, que si bien lo golpeó emocionalmente, no fue el detonante directo de su retiro. Para entonces, él ya estaba cansado, física y mentalmente. Había cumplido más de lo que jamás se imaginó. Su cuerpo y su mente ya le estaban pidiendo un descanso. Después de tantos años de esfuerzo ininterrumpido, Scott estaba en un punto donde la calma se sentía extraña, pero necesaria. Por lo que en junio de 2021 hizo público su retiro con la siguiente carta. Antes que nada, miren este increíble fanart. Genial, ¿verdad? Tengo cajas y cajas de arte hecho por fans que he guardado durante todos estos años. He tratado de responder la mayor cantidad de cartas posible, y me disculpo por aquellas personas a las que no les pude contestar. He sido muy afortunado. Me siento completo y realizado. Mucha gente ha sido amable conmigo, y he intentado devolver esa amabilidad siempre que pude. Traté de hacer buenos juegos, y tuve el privilegio de nacer probablemente en una de las comunidades más creativas y talentosas del mundo. Pero ahora, en el 7º aniversario del tráiler del primer juego, me doy cuenta de algo. Tenía poco más de 30 años cuando creé la serie, y ahora estoy por cumplir 45. Me he dado cuenta que extraño hacer muchas cosas que solía hacer antes de que FNAF se volviera un éxito. Extraño hacer juegos para mis hijos. Extraño hacerlo solo por diversión.
Y hasta extraño crear RPGs aunque fueran malos. Todo esto para decir que he decidido retirarme. ¿Es este el final de FNAF? No. Solo significa que en algún momento alguien tomará mi lugar. Alguien que yo elija y en el que confíe completamente. Habrá que esperar y ver cómo resulta todo. Ahora tengo 6 hijos, uno de ellos del tamaño de un arándano por ahora, y los amo con todo mi corazón. Ellos son mi mundo, mi universo, y quiero dedicarme por completo a ellos. Centrarme en cuidarlos y pasar mi tiempo haciendo cosas para ellos. Solo espero que la comunidad respete mi decisión. Seguiré por aquí, solo que ya no en el lugar en el que solía estar. He tenido una carrera increíble, conocí a gente maravillosa y tuve la suerte de compartir todo esto con ustedes. Muchas gracias por todo. Nos vemos del otro lado. Scott Cawthon pasó de ser un desarrollador frustrado que estaba a punto de rendirse a convertirse en el creador de una de las sagas más queridas de todos los tiempos. Durante años cargó con una presión inmensa. Programó, modeló, animó, escribió y publicó casi sin descanso, con juegos que uno tras otro era fracaso tras fracaso. Y cuando finalmente se retiró, lo hizo no porque hubiera fallado, sino porque ya había ganado. Hoy su legado vive más fuerte que nunca, porque su obra trascendió, porque inspiró a miles de creadores, artistas y soñadores a contar sus propias historias. Scott nos dejó mucho más que un juego de terror. Nos enseñó que, incluso cuando el mundo te da la espalda, incluso cuando todos te dicen que no puedes, nunca debes rendirte, porque esa es la verdadera esencia del arte. No se trata del éxito o del miedo al fracaso, sino de seguir creando, seguir soñando, aunque nadie, ni siquiera tú mismo, crea en ti. Y quizá ese es el verdadero legado de su historia. No son los sustos, ni tampoco los misterios, mucho menos las teorías, sino la enseñanza de que incluso cuando sientes que nada vale la pena, puede que estés a un paso de crear algo que marque a alguien para siempre. Porque hay que admitirlo, todos tenemos un poco de Scott. Todos hemos estado en ese punto donde parece que nada funciona, donde los sueños se apagan, donde piensas que ya no puedes más. Y aún así, aquí estás, escuchando esto, pensando que tal vez tú también puedas hacerlo. Y déjame decirte que claro que puedes. Así que, si alguna vez llegas a sentir que ya no vale la pena intentarlo, recuerda a Scott Cawthon. Recuerda lo que logró con nada e inténtalo una vez más. A veces, solo hace falta una última chispa para encenderlo todo. Hazlo. Vive. Equivócate, arriesga. Para que así el día de mañana le cuentes al mundo las cosas que hiciste y no las cosas que te perdiste.